Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas los presentes a este conversatorio virtual en torno a la campaña Yo salgo a jugar de la Asociación Internacional Francesco Tonucci. Gracias a todos, a todas los que nos están acompañando acá en la sala y también siguiendo por el canal de YouTube. Este conversatorio virtual se enmarca en la campaña Yo salgo a jugar y se impulsa en alianza con Interculturalidad e Infancia, cuya responsable Alejandra Castiglioni está acá también, para darles la bienvenida. Ale, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien? Bueno, maravilloso. Agradecerles a todas las personas que hacen posible este encuentro, muy especialmente a la Asociación Francesco Tonucci, en la persona de Lorena. Y bueno, y un encuentro tan lindo aquí para sentir pensar acerca de esto, del derecho a jugar, del yo salgo a jugar. Les contamos muy rápidamente. eh, Agradecer, les decía, desde Interculturalidad de Infancias, nuestro espacio regional, interdisciplinar, dedicado a pensar o a sentir pensar la infancia desde la educación intercultural crítica. Y como es regional, miren, aquí tenemos Colombia, Bolivia, México, Perú, el Instituto del Niño y la Niña, de la OEA, Brasil y las provincias argentinas. Junto a Paula vamos a contarles a quienes nos acompañan quiénes hoy van a compartir su palabra. Lorena Morachimo, responsable de la Asociación Internacional Francesco Tonucci; Víctor Giorgi, director general emérito del Instituto Internacional del Niño y la Niña de la OEA, referente de la Asociación Francesco Tonucci y también parte de nuestro querido espacio Interculturalidad de Infancias. Paula Querido, directora de la Asociación Francesco Tonucci en Argentina. Marcelo Peroni, referente de la Red Brasilera de Ciudades das Crianças. Y quien les habla, Ale Castiglioni, coordinadora de Interculturalidad de Infancias. Si les parece, escuchamos a Lorena. Gracias, Ale. Bueno, buenas tardes con todas y todos, con nuestros amigos, nuestros referentes, pero también con todos los participantes interesados desde Argentina, Uruguay, Brasil y todos los países de América Latina que se han conectado para conocer más de la campaña Yo salgo a jugar. Esta campaña ya tiene casi un año de haber sido lanzada de la mano con el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes, cuya directora está hoy también aquí, María Julia. Buenas tardes, un gusto tenerte. Y pensamos muy importante el establecer a través de diferentes espacios diálogos con colectivos, con aliados, con instituciones, con gobiernos, para hacer llegar a profundidad el mensaje de la campaña Yo salgo a jugar. En esta ocasión, además, estamos celebrando una de las primeras actividades de nuestra asociación en Argentina. Estamos muy felices del inicio de este camino de la Asociación Francesco Tonucci en su representación de Argentina, dirigida por Paula y por un equipo de personas que están muy comprometidas con el pensamiento y la obra de Francesco Tonucci, impulsando desde hace mucho tiempo la red argentina Ciudad de las Niñas y los Niños también. Bueno, creo que era muy interesante partir este diálogo un poco contextualizando, y la primera pregunta que cabe es ¿por qué una campaña, ¿no? ¿Por qué realizar una campaña a favor del juego libre y autónomo de los niños? Y yo me hacía esta pregunta, considerando que hay muchas personas aquí que superamos los 40, 50 años. Yo por lo menos tengo 56, ya me acerco más a los 60. Es que si cuando nosotros éramos pequeños o jovencitos, alguien hubiera dicho, en el futuro va a haber un pedagogo, alguien internacionalmente conocido que va a hacer una campaña internacional para recuperar el juego en la calle de la niñez, pensaríamos seguramente, o hubiéramos pensado, es una locura, ¿no? Como que eso significaría que en algún momento se perdió el juego, ¿no? Y sin embargo, estamos siendo testigos en este momento de una situación
prácticamente de emergencia, como la denuncia Francesco, de una situación de pérdida de esta oportunidad de jugar y de jugar libremente. Decía, muchos de nosotros que tenemos una cierta edad madura, hemos jugado y hemos jugado en la calle, hemos vivido esta experiencia de juego. A nosotros nadie nos llevó a jugar a plazas, a parques, a playgrounds, a lugares protegidos, a lugares con superficies anticaída, ¿no? El lugar para jugar era ese lugar público, era la calle, era el barrio, era abrir la puerta y desde allí iniciaba un mundo fantástico de imaginación, de fantasía y de posibilidad realmente de dialogar, de encontrar al otro, para imaginar, proyectar un juego. Los lugares entonces eran la vereda, era la plaza, era la calle, era también los espacios comunes, las áreas comunes de nuestro condominio, tal vez algún patio abajo de las escaleras, aquellos lugares que nosotros podíamos de alguna manera darle un significado para poder ejercer nuestro derecho a jugar. Lugares que se volvían a veces fascinantes, ¿no? Como por ejemplo que la banca del parque se volviera en una nave de piratas o tal vez que el árbol se volviera en el lugar que salvaba las vidas de las personas. Las gradas y un muro se volvían en un teatro, en un lugar donde íbamos a representar alguna escena inolvidable. También pasaba que el lugar debajo de la escalera, que era perfecto para nuestro tamaño, se convertía en una guarida, en un lugar donde íbamos a esconder cosas que después al otro día encontraríamos. Poníamos de acuerdo de recoger hojitas, tierra, cosas que no servían, esas cositas que Francesco dice basuritas, ¿no? Recogíamos de todo y después lo clasificábamos porque serían los productos que íbamos a vender en los famosos mercados o tiendas, a lo que muchos niños y niñas disfrutábamos jugando a eso. En ese juego no participaban los adultos, jamás, no estaban presentes los adultos. Nadie mediaba, nadie interfería, nadie conducía, nadie reivindicaba el derecho a orientar ese juego, a guiarlo, a controlarlo. No existía, absolutamente no estaba permitida la presencia del mundo adulto. Sin embargo, habían algunas consignas, algunas reglas que las familias daban y que limitaban de alguna forma nuestra acción libre de jugar. Por ejemplo, regresa a casa antes que oscurezca. Por ejemplo, no crucen la avenida doble. Por ejemplo, no vayan por el terreno que está vacío o no crucen en este pasaje. Habían ciertas normas y estaba en los niños seguir las normas y comprenderlas, reconocerlas o también la posibilidad de transgredirlas, de asumir algunos riesgos y transgredirlas, aún sabiendo que después iban a darse y concretarse consecuencias, ¿no? Ese era un ejercicio muy importante que pasaba por la construcción de una moralidad desde la infancia, ¿no? El respetar las normas, el comprender las normas, nos hace de alguna manera ir desarrollando, construyendo nuestra personalidad moral, ir manejándonos en este juego entre la libertad y la responsabilidad y asumir a veces inclusive que en esas consecuencias posibles nosotros podíamos ir calculando riesgos. Vale la pena que transgreda, pero de repente la consecuencia va a ser que mañana no salga a jugar, pero vale la pena que hoy transgreda, ¿no? En ese manejo estaba ya en juego esta construcción moral de las personas. No era raro que nosotros, niños, tuviéramos las famosas heridas de juego, no heridas de guerra, sino heridas de juego, ¿no? Entonces, niños con costras, moretones, cicatrices, rasguños, rodillas rotas, destrozadas. En la comitiva no faltaba alguien que se había roto un brazo cayendo del árbol, lo que sea, y eso llamaba a que todos los demás teníamos que ayudarlo porque había ciertas cosas que no podía hacer, pero no dejaba de jugar por esa razón. Existía un sentido de comunidad también en el juego. Las familias estaban allí, nuestras madres, las madres y padres de muchos de nosotros han reparado nuestras ropas rotas, las rodillas con parches porque se rompían al jugar exigentemente. Muchos chicos con el fútbol o chicas que al trepar los árboles nos rompíamos alguna cosa y nuestras madres remendaban, ¿no?
Había algo en común que siempre subraya Francesco Tonucci, el tema de la confianza. Las familias confiaban en que los niños que salían después volvían, ¿no? Confiaban en que fuera no estaban solos, estaban con otras niñas y niños, con otros hermanos tal vez mayores que estaban fuera también, estaban los vecinos, estaban los comerciantes, había personas que habitaban la calle y que de alguna manera podían acudir a esa niñez que estaba en la calle ejerciendo su derecho al juego. Progresivamente algo cambió, ¿no? Algo que muchas veces Francesco se desespera tratando de buscar el meollo del asunto, ¿no? ¿Qué fue, más allá de los medios de comunicación, qué fue lo que hizo que realmente las familias renunciaran a darle autonomía a la niñez? Probablemente el miedo a la exposición de los peligros posibles en la calle, la omnipotencia de los autos, el tráfico, el tránsito, los accidentes, la narrativa de los medios de comunicación, la crónica que siempre nos alarma, nos asusta. Todo eso hizo posible que las familias fueran cediendo de alguna manera al hecho que los niños ya no estuvieran tanto afuera, sino que era más seguro estar dentro de casa. A todo esto se suman otros elementos como familias menos numerosas, menos niños, más competitividad, eh, la necesidad, y lo pongo entre comillas, de que nuestros hijos e hijas sean genios, y si no eran genios en todo, por lo menos que sean genios en algo, y eso significaba que las tardes no había que perder tiempo, y otra vez uso comillas, perder tiempo, y había que mandar a los niños y niñas a clases de piano, a clases de música, a que hagan deporte, a que aprendan idiomas, a que hagan una serie de cosas extracurriculares porque lo importante era llenar sus agendas con la posibilidad o la esperanza que sean destacados en algo y que no pierdan tiempo una vez más, ¿no? Se fueron así cortando espacios de libertad, espacios de tiempo libre, de autonomía y de construcción de vecindario para los mismos niños. A esto se suma primero la televisión, luego los juegos electrónicos, los juegos con consola y finalmente las pantallas, ¿no? Que es lo que estamos viviendo en este momento, las pantallas y sus grandes consecuencias en relación al desarrollo de niñas y niños. Sabemos que el mundo de Internet ha traído enormes posibilidades, grandes potencialidades para nosotros, para descubrir y acercarnos al mundo, a las maravillas del mundo, pero también grandes peligros, ¿no? Y situaciones de riesgo que no sabemos, que no conocemos y no podemos manejar en su complejidad, ¿no? Los estudios nos están haciendo ver que el uso inadecuado y excesivo de las pantallas está teniendo una repercusión directa en el desarrollo de niñas y niños. Sabemos que hay problemas en el desarrollo del lenguaje, sabemos que hay problemas a nivel de atención, de concentración, hay problemas en relación inclusive de disturbios de sueño en niñas y niños, agresividad, hay problemas también a nivel de la seguridad y la autoestima de la niñez, ¿no? Todos esos problemas se van denunciando y van generando una preocupación. Y sin embargo, vemos que las familias siguen confiando más en las calles virtuales que en las calles reales. Preferimos que niñas y niños estén más tiempo en las pantallas, en el internet, navegando o descubriendo quién sabe Dios qué cosas, pero no en la calle real donde existe una comunidad y un vecindario que potencialmente podría hacerse cargo de la niñez, ¿no? Ante esta situación, las autoridades, los gobiernos, han decidido normar, han decidido poner, por ejemplo, un análisis de la edad. ¿A qué edad es posible o es mejor que los niños se acerquen a los dispositivos? ¿No? ¿Cuánto tiempo será necesario que las niñas y los niños estén? Hasta los 5 años, ¿cuántos minutos? Hasta los 7 años, ¿cuántas horas? O hasta la preadolescencia, etcétera, ¿no? Inclusive la OMS ha normado estos tiempos y estos momentos de introducción. Eh,
Nuestro trabajo desde la asociación y con el lanzamiento de la campaña es de impulsar esta propuesta de Francesco Tonucci, de colocar, una vez más, reivindicar el tema del juego libre y colocarlo como alternativa concreta a este uso de los dispositivos. Francesco señala, antes que los dispositivos, las pantallas lleguen a manos de las niñas y los niños, tienen que haber ya desarrollado esta habilidad de encontrarse afuera, de vivir la autonomía, de jugar con amigos, de crear amistades, relaciones sólidas, de convivir, de crearse un entorno. Cuando esto sea un logro, en ese momento que lleguen las pantallas, bienvenidas con su potencialidad y con el mundo que traen. Pero cuando los niños ya están listos para ello, para este tipo de interacción, ¿no? Entonces, esta campaña principalmente se propone retomar el tema del juego libre, autónomo, precozmente de los niños, y después vamos a ver en una serie de imágenes a qué nos referimos con precozmente, de muy temprano que las niñas y los niños tengan esta experiencia de autonomía. Recordemos que Francesco siempre nos dice, la autonomía inicia con el corte del cordón umbilical y hay que trabajarla y permitirla y garantizarla. Y el juego es un medio para ello. Juanpe, no sé si me puedes ayudar con el compartir la primera imagen. Frato en su vía de comunicación, con su humor, con su metáfora, con la forma fantástica que tiene de expresarnos la voz de los niños, ha diseñado una serie de viñetas especialmente para la campaña, ¿no? Y esta, digamos, es la viñeta símbolo, en la que tiene el lema de la campaña. Dice, yo salgo a jugar. Y hay dos premisas que me gustaría revisar con ustedes antes de entrar a la explicación exacta de la frase yo salgo a jugar. Primero es decir que en la campaña y en la ciudad de los niños y en el pensamiento Tonucci, cuando estamos hablando de juego, estamos hablando de juego libre y autónomo en el espacio público. Estamos hablando de las niñas y los niños que juegan sin adultos, sin animadores, sin acompañantes, sin control, sin vigilancia del mundo adulto. Y es un tipo de juego que no tiene una intencionalidad. Es un juego que no va por un objetivo, que después puede traer una serie de resultados, de aprendizajes maravillosos, de habilidades, de capacidades en la niñez, pero no está diseñado para. Muchas veces escuchamos hablar del juego para mejorar la socialización, del juego como terapia rehabilitativa de no sé qué, el juego para... Esos son otros caminos. Aquí nosotros estamos hablando del juego libre sin intención, aquel juego del que habla la Convención en el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, cuando se habla del derecho al juego y al tiempo libre. Ese juego entre niñas y niños, entre pares, afuera y sin control y supervisión. Y la otra cosa que me parecía interesante traer aquí era una reflexión que muchas veces escuchamos, ¿no? Cuando Francesco presenta las propuestas, hablamos del proyecto y habla del juego, muchas veces personas conversan con nosotros y luego nos dicen, qué interesante, qué hermosas, son encantadoras las propuestas de Tonucci, qué lindo modo de volver al pasado, como si esto se tratara de un paradigma nostálgico, que estamos buscando un regreso al pasado porque todo tiempo pasado fue mejor. Y bueno, quería traer aquí que eso no es y que el pensamiento de Tonucci está muy lejos de estar entrampado en el pasado, ¿no? Por supuesto, creemos que lavar en la lavadora es mucho mejor que lavar a mano y que nos gusta mucho más que ahora los niños no estén en cola para recibir la cucharada de aceite de ricino o de hígado de bacalao, no sé cómo lo llamaban en sus países. Pero es sumamente importante poner el tema del juego en esta visión del pasado, cómo se vivía, porque probablemente por ignorancia de las familias, porque ni siquiera había todo este argumento construido, se dejaba a los niños, ¿no? Recordemos que Francesco siempre dice dejar, ¿no? El verbo jugar no se puede conjugar con el verbo acompañar, sino solo con el verbo dejar. Y se dejaba a los niños.
Y si vale la pena ser nostálgico en alguna medida, es justamente rescatar esto, el dejar en la confianza y en saber que esto es necesario para la salud integral y el bienestar de las niñas y los niños, ¿no? Creo que además el pensamiento Tonucci demuestra no ser nostálgico cuando pensamos en algo que es muy raro y muy extraño, que por ejemplo como que escuchar a los niños puede transformar la política, ¿no? O como que escuchar a los niños puede ofrecer un panorama, estrategias y propuestas concretas para transformar estructuras como hospitales, como escuelas, como clubes, etcétera, ¿no? Entonces, más que por romanticismo o por nostalgia, estamos hablando de yo salgo a jugar como una necesidad, una urgencia. Y esta viñeta, ahora sí llego al punto, la viñeta, el lema de la campaña, coloca en el lenguaje, según como Frato lo ha especificado, el yo por delante, ¿no? Un poco como la forma de expresión de los niños, ¿no? Que siempre hacen esta afirmación del yo. Yo salgo a jugar. No dice en ningún momento salimos a jugar como pregunta, me llevas a jugar como pregunta. No hay un plural. Es la determinación del niño consciente de su derecho al juego que dice yo salgo a jugar, ¿no? Hace un ejercicio de su tiempo libre y el juego y va. Sabemos que después de esta afirmación de la niña, en este caso, va a venir una serie de indicaciones de la familia, lo que decíamos antes, vuelve a tal hora, no vayas por tal sitio, lo que sea, pero parte con una decisión que evidencia autonomía de la niña diciendo yo salgo a jugar. Bueno, hay muchas otras viñetas que ahora vamos a ir comentando con este grupo precioso que tenemos esta tarde aquí de amigos y de referentes. Así que te dejo la palabra, Pauli, para continuar. Gracias, gracias Lore. Hermoso, hermoso encuadre, la presentación de esta campaña que sin duda está teniendo mucha complicidad y es una alegría ver tantas personas haciéndose eco, compartiendo este encuentro, ¿no? Eh, Víctor, que ya fue presentado por Ale y que es un honor que esté acá acompañándonos, miembro de la asociación, Francesco Tonucci, miembro de Interculturalidad e Infancias. Víctor, nos gustaría escucharte. Muchas gracias. Gracias, Paula. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un agradecimiento a todos los que nos están acompañando por diferentes formas y canales. A mí me ha tocado comentar una lámina que, si es posible, me gustaría ponerla en pantalla. Que, a ver, comentar una lámina que es, ¿no? Para mí es, de alguna manera, también no solo ver lo que hay en la lámina, sino dejarse llevar por una serie de asociaciones y de ideas que dispara esa imagen, ¿no? Aquí lo que vemos es a una señora con un niño pequeño en brazos, que suponemos que puede ser la madre, y donde la señora plantea que el niño está irritable, que no la deja en paz, que toca todo. Lo primero que a mí me viene a la mente es, bueno, ¿cómo es un niño normal de esa edad en que aparentemente podría estar este chico que tiene en brazos? Entre 1 y 2 años, diría yo. Es habitual que el niño sea irritable porque es sensible, que sea demandante, esto no me deja en paz, que toca todo, el niño explora el entorno. Y la primera reflexión que me da esa palabra de la señora es el desconocimiento o la incomprensión desde el adulto del comportamiento de los niños. Como que no se acepta que el niño es eso, es alguien con esa inquietud, con esa capacidad, con esa demanda, que esa demanda tiene mucho que ver con algo que aparece en muchos momentos en la viñeta, que es el aburrimiento, ¿no? Y que en última instancia tiene que ver con la ausencia de aquello que a veces decimos de los adultos disponibles, ¿no? Es un adulto que siente que le están molestando cuando le reclaman cosas.
nosotros muchas veces hablamos, los que trabajamos en derecho de infancia, hablamos de la participación infantil, común, escuchar su palabra, dar la palabra a los niños. Y yo creo que acá hay una cierta herencia adultocéntrica, porque los niños no se expresan por palabras, sobre todo cuando son pequeños o cuando están en trances emocionales complejos, ¿verdad? El niño se expresa a través de su lenguaje corporal, de sus movimientos, de sus conductas, de su llanto eventualmente, sus risas, su juego. Y esto de la palabra me parece que es de alguna manera algo de querer ponerlo en el mismo canal de comunicación de los adultos. Lo otro que me viene como comentario es el hecho de que el adulto, los adultos, tenemos como un valor absoluto hacia los niños, una especie de deseo de que los niños estén quietos. O sea, los adultos consideramos que un buen niño es un niño que está quieto, que no molesta, que no interrumpe, que no llama la atención, sino que deja que transcurran las actividades adultas en su entorno sin interferirlas. Es algo que a mí me surgió como inquietud también en la práctica clínica. Yo en casi 30 años de trabajo con niños y niñas a nivel clínico, muy contadas veces tuve padres que consultaran porque el niño no jugaba o porque el niño no se movía o no tenía actividades. Generalmente el motivo de consulta era la inquietud. ¿Sí? La inquietud era vista como problema, la pasividad no. También, bueno, por cierto, las dificultades escolares también, pero muchas de las dificultades escolares tenían que ver también con eso, con el moverse en la clase, con el no aceptar ese código de estar quietos, sentados, etc. Y para lograr ese quietismo, para lograr esa pasividad, ese control del niño, hay una serie de herramientas que los adultos han producido y que administran. Una muy clara y muy actual son los medicamentos. Muchísimos niños están medicados, no porque tengan problemas de enfermedades o de patologías, sino porque el entorno adulto no soporta su movimiento, sus interrogantes, sus expresiones. Cuando mis niños eran chicos se hablaba del chupete electrónico, en referencia a la televisión. Y aquí en esta viñeta aparece el tema del celular, ¿verdad? Dar el móvil, que es fantástico. ¿Por qué fantástico? Porque logra ese efecto que el adulto está esperando. Ahora, esto tiene algunas dificultades. Y es que, más allá de que el celular pueda tener efectos neurológicos por la pantalla, que pueda implicar en algún momento acceso a contenidos no deseables, también el problema está en querer resolver un tema de fondo, que es la insatisfacción del niño, la necesidad de que lo atiendan, la necesidad de poder jugar, de poder tener amigos. Sustituir eso por una especie de pseudo satisfactor, ¿verdad? Algo que lo calma momentáneamente, pero no resuelve el problema. Y cuando algo calma una ansiedad y no resuelve un problema, se genera un vacío y ese uso de algo, de algún instrumento de distracción, de calma, puede derivar o en un uso problemático o en una adicción. Entonces, sabemos que hay una tendencia a la adicción cuando el celular, en este caso, es utilizado como una panacea que resuelve todas las inquietudes del niño, pero en realidad no las resuelve, las distrae, las posterga. Y esa adicción no solo es una adicción del niño, sino que a mí pasa a ser una adicción del adulto, que cuando se siente interferido, se siente molestado, recurre al celular y se lo entrega al niño. Es como algo mágico. ¿Y qué es lo que en realidad falta acá? Y lo que falta es la posibilidad de que este niño juegue con otros niños,
todos los que hemos tenido hijos y nietos sabemos que un niño puede reclamar mucho al adulto, 2 niños reclaman menos al adulto y 3 niños menos, porque entre ellos se sostienen, entre ellos logran espacios de intercambio y donde el juego espontáneo calma esa ansiedad. Entonces, vamos a ver cómo en otras viñetas que van a comentar otros colegas, aparece esta idea de que el remedio, entre comillas, para esto que esta señora está planteando es el juego. En la viñeta 6 aparece una doctora diciendo, déjela salir sola a jugar con sus amigos, frente a una situación bastante similar a la que se plantea acá. Después hay otra que dice, un amigo será siempre mejor que un móvil. O sea, ese planteo que insiste mucho Tonucci, de que el juego libre, el juego no controlado, el juego espontáneo, es algo que el niño necesita y que es saludógeno, o sea, que produce salud y produce capacidades de comunicación, incluso con el adulto. Esto es por ahora lo que quería compartir. Muchas gracias por la atención. Gracias, Víctor. Qué importante, ¿no? El vínculo con la salud, ¿no? Del juego en el espacio público. Eh, Aprovecho para decirles que se presenten en el chat y también para contar que en línea con lo que comentaba Víctor, la Asociación Francesco Tonucci Argentina está pronta a firmar un acuerdo, una alianza fuerte también con el propósito de dar estas batallas con la Sociedad Argentina de Pediatría. Creo que está presente también Julieta Rosso y nos parece muy importante, ¿no? En línea con lo que decía Lorena también, todos estos encuentros con distintos colectivos, porque es una batalla que necesita de actores, familias, educadores, políticos, referentes de comunicación, bueno, diferentes colectivos que vengan a hacer fuerza, ¿no? Porque es una batalla que es urgente, pero es difícil, ¿no? Y como decía Lore también, no es nostálgico, ¿no? Es de transformación profunda, porque sentimos la urgencia del presente. Entonces necesitamos de todas esas complicidades para transformar esta realidad, ¿no? No sé si antes de darle la palabra a Alejandra y en relación con lo que decía Víctor, Marcelo, Lore, Ale, antes de empezar vos, si tal vez quieren resonar en algo con lo que traía nuestro compañero Víctor. Seguimos un poquito más. Seguimos un poquito más. Estamos con ganas de escuchar. Muy bien. Alejandra, entonces, Castiglioni, tu momento, referente de interculturalidad de infancias. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Otra vez, es una feliz tarde, un bello encuentro, una trama de resonancias. Vamos, por favor, con esta viñeta que elegí. Todas son convocantes, pero esta en particular me atrapa y me hace sentir pensar. En principio, a ver qué les parece, qué ven ustedes, ¿no? En principio yo veo una mamá ofreciendo una alternativa al deseo de ese niño. Un niño, fíjense, casi renunciando porque responde en pasado. Él dice, yo quería, ¿no? Para sostener el deseo, pienso, los adultos quizás necesitamos revisar el modo de mirar ese estar siendo único de la infancia, tensionar adultocentrismos y mirar con ojos de niño, lo que también habla de descolonizar, ¿por qué no? Así como hacemos, intentamos, buscamos en interculturalidad de infancia, descolonizar desde el hacer la mirada de una infancia que es sinónimo de un tiempo no apurado, como dice María Elena Walsh, el del presente, del amor, la pregunta, el movimiento, la belleza, el de la inmediatez de un ser que necesita, como dice Francesco, Lore, Paula, Víctor, que necesita salir al mundo para domiciliarse en él,
desde su excepcionalidad y en primera persona, desde un yo que hace, desea, sueña, juega. Juego que es cultura, definitivamente, es metáfora, es fantasía, es vínculo, es infancia, es derecho. Esta viñeta también fuertemente me hace sentir pensar en los cuerpos. Cuerpos, superficie relacional de nuestra existencia, donde sucede la vivencia de un otro para ser con él, donde hacemos parte de un nosotros, de esa tribu que nos aloja y da sentido a nuestros gestos y modos de relacionarnos. Cuerpos donde se despliega e inscribe cada instante de la vida, donde se guardan los saberes de generaciones pasadas y a la vez se conforma con cada gesto de quien comparte mi hacer, mi juego, con su disposición corporal, la intencionalidad de su mirada, la suavidad de una caricia, la cercanía física, la palabra que contiene, el abrazo que abriga, construyendo saberes del cuerpo. Cuerpos que erupcionan en sus fronteras y van más allá de ellos, poblando el espacio interfronterizo para construir lo humano, y en su potencia nos ofrecen la posibilidad de transformar y transformarnos, porque entre los cuerpos, creo, a ver qué les parece, entiendo que se dirime la experiencia de efectivizar derechos, y en ellos esa experiencia se graba después. Cuerpos portadores de cultura como evidencia de la mismidad, como eco de la alteridad. En ellos conversamos consigo, con los otros, y los chicos lo hacen sin prisa, con la confianza, la sensibilidad, la disponibilidad, esa percepción extrema tan propias de la infancia y tan opuesta a la mercantilización de la vida que necesitamos impugnar. Justamente, descolonizando el deseo, descolonizando los cuerpos. Ellos son, para mí, el territorio de soberanía cultural. En ellos se despliega la creatividad, la creaticidad, y con ellos volvemos a leer el mundo con nuestra piel. Cuerpos que encarnan la ternura, el deseo, la urgencia, la incertidumbre, desbordando sus bordes, entre lo etéreo y lo corpóreo. Anclada en esta perspectiva de derechos que nos reúne a todos los que estamos aquí, y desde la educación intercultural crítica creo en el deber de ser garantes de la ciudadanía intercultural de las infancias. La Convención de los Derechos del Niño abriga infancias y nos obliga a nosotros a crear escenarios, como nos invita Francesco, cada vez más pertinentes, dignos, confiables, justos, amorosos, para alojar responsablemente ese deseo en el presente de cada niño, niña y niñe, cuando dice, como traía Lore, en primera persona, yo salgo a jugar. Juego, culturas, cuerpos, derechos, un encuentro que nos invita a morar en la demora de la infancia, a morar respetuosamente en un espesor tan singular, una invitación única e irrepetible de descubrirme y descubrir a un otro sin la mediación de una pantalla. Cuerpos para tejer la trama que nos reúne en un horizonte simbólico compartido donde construir un paisaje otro, humanizante. ¿Y saben qué? Me pregunto, ¿no será algo así como un beso? ¿Ese beso que está buscando ese niño? Y otra pregunta más. ¿Puede una pantalla suplir la textura de un beso? Preguntas para seguir pensando en esta obra que nos convoca,
nos hace crear un mundo más justo y más digno, humanizando. Vamos a pasarnos la posta ahora para recibir desde Brasil a Marcelo. Bienvenidísimo Marcelo, vamos a sacar esta diapo y le vamos a dar la bienvenida a Marcelo. Te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Perdóname porque no hablo español, ma hablo un portuñol. Para mí es un grande placer poder compartir con hermanos latinos esta experiencia. Gracias, Paula, Ale, Lorena, por esta oportunidad. Bom, yo soy el referente del Brasil y yo llevo una camiseta que dice, jugar es urgente, porque no tenemos tiempo más para no jugar. Necesitamos jugar urgentemente. E, estas duas vinhetas nos dizem que é importante jogar desde muy pequeños. Las personas pueden pensar que esto es una utopía. Cuando decimos en Brasil de jugar desde de dar autonomía para los niños y las niñas más pequeñas, eh, las personas pueden decir o pensar que es una utopía. Ma Francesco è una persona que piensa adelante, a frente de su tiempo, porque cuando nos presenta estas viñetas, yo pienso, primero, en Brasil, hoy, vivimos en ciudades más seguras. Los datos dicen esto. No somos nosotros que decimos, no es Francesco que nos dice. Hoy las ciudades brasileñas son más seguras do que cuando yo era un bambino, un niño pequeño. ¿Por qué no saímos a jugar? Bem, estas duas vinhetas nos dizem sair a jogar desde muito pequenos. E para mim é muito importante, tchau papá, vou afuera a jogar com Pablo. E fuera para este niño muy pequeño es solamente estar adelante de la puerta. No significa que devemos dar uma autonomia, não é para pensarmos que um ninho muito pequeno, mais pequeno, de 2 anos, 4 anos, como nos diz Francesco, vai sair à la calle. Não, mas a autonomia é pouco a pouco, é dar autonomia pouco a pouco, cercano de la puerta de la casa, mas esta autonomia, eu penso que é muito importante para este niño, para esta niña, para toda a niñez, porque pouco a pouco se constrói. E porque nos dá a oportunidade de sermos, de que esses niños sejam criativos, que tengan algo para hacer con otros niños, y no porque estamos cerrados en las nuestras casas, niños y adultos. E quando estamos cerrados, não nos restam outras oportunidades que não a televisão, que não o móvel, que não as pantallas. E abrir a porta para um niño muito pequeno, em la primeira infância, é fundamental para que criemos oportunidades para que este niño pratique sua criatividade.
Eh, Afuera, a los 5 años, nos dice Francesco, yo era la maestra, pero mañana jugamos al teatro o al mercado. Aqui, nesta vinheta, você pode ver exatamente a ideia da criatividade, de muitas linguagens destes ninhos que não usam ou que não necessitam de artifícios, mas solamente de las suas propostas e ideias. Aqui, nesta segunda figura, vemos os niños e as niñas em los escalones, ¿es correto? Los escalones de las escaleras, porque aos 5 anos é um pouquito adelante que estão os niños que têm autonomia. E pouco a pouco, estes niños são capazes de estar sozinhos, solos em la calle. La calle para estes niños não será a primeira coisa que faremos por estes niños que devem ter autonomia. Mas pouco a pouco construímos autonomia e criamos a oportunidade de dizer a estes niños que confiamos nesses niños. Que eu, como adulto, confio neste niño pouco a pouco para que ele ganhe novos espaços e possa, ao mesmo tempo que cresce a autonomia, crescem as oportunidades e cresce o desejo deste niño de estar distante do móvel, da televisão e da pantalla. Como nos disse Lorena, nos disse outros colegas aqui, outros parceiros aqui, há que criar este desejo de estar com outros niños. E para criar este desejo é necessário a experiência. Perdóname, eu sou um ator, e um ator vive de la experiência, de la criatividade, del juego. E para mim, para jogar, é importante estar com outra pessoa, sim? E para estes niños e niñas, é importante criarmos estas oportunidades desde muito pequenos, como nos diz Francesco, para que eles possam crer que a autonomia é possível, para que possamos dar a los padres, a las mamás, uma confiança de que esta autonomia é possível desde muito pequenos, e isto é mais simples, está mais cercano de nós do que pensamos, porque esta autonomia será fundamental para que este niño, para que esta niña crie esta criatividade e as oportunidades de jogar com seus amigos. Penso que es esto. Gracias y perdóname una vez más por mi oportunidad. Gracias, Marcelo. Ale, está silenciada. Creo que querías comentar algo. Ahí volvió el audio, sí. Un placer bucear en tus palabras con la música de ese portuñol que vos nos regalás y que por supuesto comprendimos esas palabras tan sentidas. Verónica decía, juego como oportunidad de transformar la humanidad, construir empatía, confianza, libertad. Y así vamos. Acá Alejandra habla de las experiencias presenciales con los demás que les brinda a los chicos y a nosotros también.
ventanas al mundo, distintas realidades para aprender herramientas de creatividad y socialización. Y María Julia Garcete, ella refuerza esta idea de Marcelo, el deseo de estar con los otros, experiencia, creatividad. El teatro, hoy es el Día Nacional del Teatro en Argentina, aún representando un árbol en una obra teatral, se vivencia el intercambio de la experiencia vital con un otro y los otros. Sin ninguna duda, experiencia vital, impulso vital. Y hablando de impulso vital, ¿quién llega? Llega Paula. Así que te pasamos la posta y te escuchamos. Gracias, Ale. Bueno, algunas de las cosas que yo quería compartir se fueron diciendo, así que las voy a ir retomando. Me gustaría empezar diciendo que este mismo conversatorio, viendo cada uno de ustedes, miraba las pantallitas de quienes somos, los que están siguiendo, es un acto político, ¿no? Este conversatorio, este espacio es un plantar bandera, como la remera de Marcelo, intentando poner en agenda un tema que nos preocupa y haciendo una denuncia, ¿no? Un conversatorio y una campaña que es una denuncia, que es la desaparición de la niñez del espacio público, ¿no? Eh, no estamos dispuestos a naturalizar esa desaparición. En una generación, como contaban mis colegas, en tan poco tiempo, todos los que estamos acá, que tenemos más de 40, hemos jugado en la calle, incluso en ciudades grandes como Buenos Aires, complejas, y tenemos experiencias inolvidables, tesoros de nuestro desarrollo vividas en el espacio público. No estamos dispuestos a resignar eso para la niñez que hoy le toca este momento histórico, ¿no? Y pienso también que es una denuncia de lo que el mundo adulto hace con la niñez, que es encerrarla, ¿no? Y uso la palabra encerrar, que tiene que ver con poner en un sitio a alguien sin que pueda salir y contra su consentimiento, ¿no? La niñez no quiere estar encerrada. En la red argentina tenemos más de 100 ciudades adheridas que tienen consejos de niños activos en los que escuchamos semanalmente lo que tienen para decir sobre distintos temas. Y este tema del poder salir a la calle es un tema para ellos también urgente que formó parte del último manifiesto nacional de los niños y niñas de Argentina. Yo les traje algunas frases para compartirles de lo que escuchamos semanalmente y que nos invita a que esta campaña, además de ser una denuncia, sea un compromiso de transformación. Queremos poder salir a jugar solos. Menos tarea, que nos quita el tiempo libre. Una injusticia es no poder decir una injusticia. Quiero andar en bicicleta hasta que termine la ciudad. Tenemos derecho a tener miedo. Queremos charco y barro. Queremos matorrales para besarnos a escondidas, como la viñeta de Ale. Necesitamos más tiempo y lugar para jugar. Que nos cuiden, pero de lejos. No nos hace bien que piensen que siempre nos va a pasar algo. Tenemos derecho a salir más allá del patio. Cuando juego tranquilo, el tiempo es más largo. Para divertirnos no tenemos que sentirnos demasiado seguros. Esta es de la cuarentena, pero es tan gráfica que la traje también. Lo peor de la cuarentena es que mi perro Arturo sale, la amiga de Arturo sale y yo me quedo en casa. El encierro, ¿no? En la calle puedo ser libre. Me da bronca no poder salir por culpa de la inseguridad. Queremos jugar, pero sin coordinadores. Es más fácil si nos escuchan. La niñez de Argentina pide claramente, denuncia, exige que le devolvamos el espacio público, porque saben, porque sospechan que en el espacio público pasan cosas. Y esta viñeta que elegí, que Frato ilumina una zona que a mí me parecía que iba tan en sintonía con este pedido de nuestra niñez de salir más allá del patio.
él le avisa que va a salir a encontrarse con Rosa y Luis y que cuando vuelve le cuenta. Pero antes incluso de cruzar esa puerta para salir a jugar, él piensa, y miren la expresión, ¿no? Como de justicia poética, él sabe de antemano que no va a contar todo. Sabe que en las experiencias que va a vivir en ese afuera público, comunitario, van a pasar cosas y que no está dispuesto a compartirlas, porque sabe que todo lo que va a suceder no es contable, ¿no? Yo pensaba, y me animo a decirles que el que quiera ponga en el chat, que no hubiera podido contar de aquellas veces que salió a la calle, como Lore describía, ¿no? Todas esas cosas, esos secretos, ese derecho a la privacidad, al secreto, a la intimidad que implica el juego libre sin coordinadores, como dicen los chicos y las chicas, ¿no? Toda esa textura de ese juego profundo, de ese juego, como traía Lore desde el proyecto, de que lo que defendemos es ese juego que está en extinción, el juego libre en el espacio público, como acto emancipatorio, ¿no? Donde la niñez tiene la posibilidad de crear, como decía Marcelo, de imaginar, de desear, ¿no? Mucho hablamos del sujeto político y de la niñez como sujeto político, pero estamos convencidos que antes de poder ser un sujeto político, tiene que ser un sujeto de deseo, y tiene que poder ejercer su autonomía en lo público, ¿no? Eso es ciudadanía también. En el proyecto muchas ciudades hacemos, por ejemplo, el salir a jugar, que son políticas públicas concretas de nuestros territorios donde detenemos, como dice Francesco, lo que impide, lo que vulnera el artículo 31. No se trata de una ciudad que ofrezca más, sino que permita más, dice Francesco. Suspendemos el tránsito y se devuelve la calle a la niñez para que juegue la calle, no la plaza, no las rejas, la calle, ¿no? Y aparecen otras cosas, ¿no? Cuando aparece el juego, aparecen otras cosas, como sonidos de pájaros, como niños que aprenden a colgar la pelota o a andar en bicicleta, que se hacen amigos, y como decía Marcelo, no siempre es en la calle, en el hospital, cuando salen a jugar al pasillo, que tenemos el Consejo de Niños del Elizalde, se hacen amigos chicos que tal vez adentro de la habitación no se habían hablado, ¿no? Entonces la importancia de ese afuera como ese terreno donde se tejen también la afectividad, los vínculos. Y por último me gustaría decir que no solo lo que significa para la niñez como experiencia profunda el juego, Francesco siempre nos recuerda que es la actividad más importante no de la niñez, del ser humano, ese juego libre de los primeros años, cuanto antes mejor, de esa posibilidad que habita la autonomía sin la mirada del adulto. Acá está en la sala Ignacio Fernández, que además hoy cumpleaños, que es de la asociación Francesco Tonucci, y que él siempre dice en las diplomaturas que damos para los equipos de nuestra red, nadie se dio el primer beso de la mano de su mamá o de su papá, ¿no? Traía Ale el tema del beso, la importancia de esa zona de penumbra donde la niñez es, ¿no? Sin la mirada de un adulto. Y por último decía traer también lo que significa no solo para la niñez, que se recorrió bastante ya en este conversatorio, también para la ciudad tener a los niños en la calle, ¿no? Siempre Francesco nos recuerda una ciudad con niños en la calle, es una ciudad más segura, ¿no? Es un indicador de salud de un territorio, de una ciudad. Francesco lo compara con las luciérnagas. Cuando en un lugar no hay luciérnagas porque se han extinguido, significa que es un ecosistema que perdió en salud, ¿no? Entonces volver a lo que siempre planteamos desde el proyecto, que una ciudad que es buena para los niños es buena para todos. Una ciudad que tenga, que le devuelva el espacio público a la niñez, es una ciudad que va a ser más segura, que va a ser más bella, que va a ser más justa y que además le vamos a estar devolviendo a la niñez el derecho a volver a sus casas sucios, cansados y con secretos, ¿no? Me parece
que ahora sí quizás se puede dar un mínimo intercambio. Les vamos de paso a subrayar que todas estas viñetas, las que hoy compartimos, pero también son más, son parte de esta campaña. Y como repetimos desde el inicio, y entendiendo que esto es una batalla cultural, política, la invitación no es solo a escuchar y resonar con esto, sino a accionar. En nuestros territorios de los más de 15 países que son parte de la red, esta campaña se está volviendo cuerpo en las políticas públicas de cada lugar, y los actores y colectivos que se van sumando también tienen a disposición no solo las viñetas y los afiches, sino el acompañamiento de la asociación también para pensar y articular acciones que vayan a defender, a restaurar, a restituir el deseo, el derecho de jugar en la calle. Bueno, no sé si Víctor, Marcelo, Lore quieren sumar algo más. El chat está tremendo, me encanta. Bueno, Pauli, sí, a mí me parecía interesante subrayar esta acertada idea de tu parte de traer las voces de los niños a este conversatorio, ¿no? Y saber que en la escucha activa que hay en la red, de poner todo el tiempo los auriculares puestos sobre los consejos de niños, nos permite saber también cómo ellos están viviendo esta situación, ¿no? Y uno de los pedidos de Francesco en el marco de la campaña este año es que nuestros consejos trabajen sobre los temas de la campaña y que a fin de año podamos encontrar a todas las niñas y los niños en un encuentro virtual también internacional que nos permita dialogar con ellos sobre sus discusiones en los consejos en el marco de la campaña. Así que me pareció muy rico traer las frases de los chicos, que un poco nuestra esencia, y también, bueno, teníamos como cierre una viñeta más, que era la de la portada del libro de Ciudad de los Niños. Hay varias cosas que había pensado comentar en relación a esa viñeta que un poco nos anima y nos da identidad, pero hay muchas cosas que tú justamente ya compartiste, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de los indicadores ambientales, los sensibles indicadores ambientales, ¿no? De los que habla Francesco. Me gusta la idea de compartir con el público, con las personas que nos están acompañando, que hace 34 años que Francesco Tonucci inició esta aventura de la ciudad de las niñas y los niños, que se ha concretado, como bien señalabas, en 15 países en el mundo. Más de 300 ciudades de diferentes zonas de Europa y América Latina han iniciado este camino de cambiar sus ciudades con las niñas y los niños, ¿no? A favor de todas las categorías. Creo que es muy importante que las personas conozcan que en esta batalla de Francesco de 34 años, su insistencia radical y terca está justamente en esto, en la recuperación de autonomía, en que las ciudades van a ser mejores con la presencia de los niños, ¿no? Su frase famosa que nosotros llamamos la ecuación Tonucci, ¿no? Si la ciudad es buena para los niños, será buena para todos. Bueno, eso está reflejado en esta viñeta, que a pesar que han pasado tantos años y tantas publicaciones del libro en tantos idiomas, sigue siendo la batalla central, y que ahora se reivindica a través de la campaña, ¿no? Que sigue relanzando la misma batalla, la misma lucha, y que necesita, como bien señalaste, de una serie de voluntades, de colectivos, de organizaciones, de políticos, de académicos, de docentes, de directivos, también de urbanistas, de personas que piensan la ciudad y que le tienen que empezar a pensar de otra manera para que las niñas y los niños salgan, ¿no? Los colectivos de las familias, los comunicadores. Es decir, es un cambio muy complejo, muy desafiante, y que implica una voluntad colectiva, ¿no? Hay que dejar que los niños salgan. Creo que todos
comentarios un poco confluían en esto, en subrayar las ideas de Francesco en relación a la autonomía y a que el juego libre es la alternativa a la actual amenaza de las tecnologías, del uso de las pantallas. Y esto que estamos trabajando también últimamente diciendo que esperar la adolescencia ya es tarde, ¿no? Es algo que siempre dice Francesco. Es mejor caerse muchas veces de la bicicleta que caerse una sola vez de la moto, ¿no? Esperar la adolescencia para construir autonomía es tarde. Llega un momento de exacerbado deseo de autonomía que hace que los chicos enfrenten situaciones ahí sí de transgresión, de riesgo, que pueden ser mucho más peligrosos y determinantes, ¿no? Necesitamos construir eso desde temprana edad, ¿no? Marcelo subrayaba esto de autonomía precoz y progresiva. Eh, si un niño no tiene cargados los bolsillos y el alma de infancia, de juego, de amistad, llega desarmado a la adolescencia. Y creo que tenemos que comprometernos para eso, en esa suma de voluntades y en estos caminos y seguir trabajando insistentemente por hacer llegar este discurso cada vez a más colectivos y a más personas. Así que en eso felicito una vez más a la Asociación Argentina, Francesco Tonucci y a Interculturalidad de Infancias que se hacen cargo de divulgar los contenidos de la campaña y hacer llegar a más personas el mensaje de Francesco. Gracias, Lore. Sí, Ale. Al contrario, Lorena, es un placer para nosotros tomar esa bandera que es la del juego, es la de los derechos, que la asociación, con todas las personas que la integran, con la esencia de Francesco, con tu trabajo incansable, bueno, nos permiten hacer pensar todo lo que está apareciendo en este momento en el chat. Fíjense, recién una persona decía, ofrecer a un niño, perdón, creo que el apellido es Castillo, no me acuerdo. Dice, ofrecer a un niño la oportunidad de jugar es una de las mejores maneras de ayudarlo a crecer y a que pueda convertirse en un adulto curioso. Recién Lore dijo, llega desarmado. Bueno, precisamente, que podamos construir adultos curiosos, creativos, sanos, como nos ayuda a sentipensar Víctor, felices. Y recalca algo, que no pierda la oportunidad de compartir junto a su niño, sin ninguna duda. Jugamos con nosotros, con nuestro niño, abrigándolo, cuidándolo. Como decía también aquí en el chat, alguien retoma lo que traía Paula, ¿no? Criar, educar como gesto político, para volver a construir el espacio de lo común, construir ciudadanía. También otra persona trae algo valiosísimo, que toda esta concientización, este trabajo debe llegar a una incidencia política, ¿no? Y ahí Víctor nos quiere decir algo. Gracias, Víctor. Algo muy, muy breve, escuchando a Paula y ahora a Ale, me vino a la mente una frase de Enrique Pichon-Rivière, de hace ya muchos años, en que dice que un científico creativo que crea conocimiento tiene que haber jugado mucho de niño. O sea, este tema de que el juego es una necesidad para desarrollar habilidades que después van a venir más adelante en sus expresiones más francas, pero la necesidad justamente como el juego es un elemento fundamental desde el tema de salud mental, desde el tema de ciudadanía, desde el tema de creatividad. O sea, hay muchos elementos que tienen el juego como un antecedente necesario, ¿no? Simplemente eso quería comentar. Mira, Víctor, en consonancia con lo que vos decís, María Julieta Rosso dice, ay que se me va corriendo, Einstein definía el juego como la forma más elevada de la investigación.
Exactamente. Sí, me parece re importante también en un conversatorio que hicimos hace un tiempo, junto a Lore, y estaba Javier Indart, quien hoy es presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, y el psicólogo Juan Augusto Laplacet, que es parte de interculturalidad también. Conversaban, ¿no?, acerca también de la importancia del juego, y Juan Augusto traía la preocupación por adultos que no han jugado de niños y que son adultos sin metáfora, ¿no? Literales, ¿no? Y pensaba en esto que también decía Víctor, ¿no? La metáfora y todo el universo de la imaginación, del deseo, de lo que se despliega en esa zona de ese juego sin apuro. Lo vemos cuando le vamos devolviendo. Nosotros estamos midiendo las horas y los metros que les devolvemos en la red argentina a la niñez, y en eso que vamos midiendo por primera vez desde ahora, desde está actualmente ocurriendo, vemos que aparecen otro tipo de juegos, que son juegos profundos, que tienen mucho de imaginación, de autonomía de pensamiento, ¿no? Todas condiciones necesarias para poder pensar en un sujeto político, ¿no? Que vive lo público, pero que también lo vive desde el lugar de poder transformarlo, ¿no? No sé si Lore, vos querías sumar algo, me parece, ¿o no? No, no, Ah, estaba pensando en solo en una frase más de Francesco para compartir con todos, que además fue el título de una última entrevista que le hicieron en El País de España, que decía, esto que le encanta repetir, es unos padres que dicen a la niña, te quiero tanto que te dejo, ¿no? Y es no tener duda. Sabemos que nuestra sociedad cada vez tiene estilos de crianza cada vez más sobreprotectoras, ¿no? Y sin embargo, un padre y una madre que son conscientes de los riesgos ujú, que puede ser la virtualidad o la pantalla y todas estas repercusiones de las que venimos hablando en la salud integral de los niños, prefiere confiar en sus hijos, confiar y crear las condiciones externas en el vecindario y dejar, porque lo quiere y quiere que se desarrolle bien, dejarlo salir, ¿no? Te quiero tanto que te dejo. Y creo que ese es un mensaje muy fuerte que estamos buscando transmitir, ¿no? Así como esta otra situación de que las calles reales son menos ujú. peligrosas que las calles virtuales, ¿no? Irnos con un poco de estas reflexiones a partir de las imágenes que son muy inspiradoras y que nos problematizan siempre, ir con algunas reflexiones fuertes de este tipo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como mundo adulto en realidad para favorecer esto? ¿Y qué podríamos hacer? Hay mucho esfuerzo y tú lo has traído aquí de las ciudades de la red. Tenemos ciudades en Brasil como Jundiaí con una experiencia fabulosa en relación al juego en la calle, cómo se van recreando los vecindarios y rehaciendo el Ujú, tejido de los vecinos ujú. para que la comunidad sea la que cuida a esas niñas y a los niños que están afuera, ¿no? Entonces creo que hay que irnos un poco con esta reflexión y con esta búsqueda de qué más podemos hacer desde lo nuestro, desde nuestros propios territorios, para poder influir en este trabajo y en los objetivos de esta campaña. Hermoso, hermoso llamado político. Bueno, estamos por despedirnos, ¿no? Dale, nos tenemos que despedir, Ah, no. ¿no? Para Bueno, la próxima todos solamente queremos la camiseta de Marcelo. Todos queremos la sí. camiseta de Marcelo. Invitar y reforzar, sí, sí, ahí dicen que sí. Reforzar que este llamado, como lo traía Lore, es un llamado político a transformar, no solo a que nos resuene internamente, sino a generar acciones. La Asociación Francesco Tonucci es una asociación que tiene mucho territorio, tiene muchas políticas públicas concretas en territorio y mucho para hacer, ¿no? Nos gusta la idea de transformar la realidad a partir de lo que pensamos, de la brújula de Francesco, de la brújula de la escucha de la niñez, pero generando cambios concretos, ¿no? Así que acá estamos para quien quiera arremangarse y sumarse, será un placer también abrazarlos. Y agradecerle a Marcelo, a Víctor, a Ale, Interculturalidad de Infancias, a todos los presentes,
a Mariana Italiano, a Juanpe que estuvo ahí haciendo también la técnica, a toda la asociación argentina que está acá presente también, compañeros de distintas ciudades de la red del proyecto de la Ciudad de los Niños, a todos, María Julia, Julieta, bueno, a todos los que están y los que siguen por YouTube. Bueno, la seguimos, nos encontramos en alguna otra de estas cruzadas, ¿sí? Pueden poner ecos en el chat antes de irse, que lo vamos a mirar todo, ¿sí? Gracias, gracias, Un gracias. placer. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Feliz cumple, Nacho. Feliz cumpleaños, Nachito.